está nuestra esperanza. Oh gran Dios, muévete. El cielo cerrado se abre, Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, Oh gran Dios, oh gran Dios. Te adoramos, sea la gloria y la honra, Señor. Declaramos, Señor, que tu Dios te cantará sobre cielos abiertos, Señor. Hoy se quebranta, Señor. Como cielo de bronce, ahora es quebrantado en el nombre de Jesús. Tu iglesia caminará sobre cielos abiertos, Señor. Levanta tu clamor. Porque tu reino se mueve en este lugar, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor, la alabanza, la adoración. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Rey? Palmas a nuestro amado Señor. Amén. Gloria a Dios. Así de lejecito saluda a su hermano que tiene ahí a un lado. Bájale un poquito a mi volumen, hijo, por favor. Que Dios les bendiga. Es un gusto que nos acompañen. Hijo, bienvenido. Dios te bendiga, hijo. Esta es tu casa, estamos para servirte, hijo. Amén. Hermana Irma, pues Dani, Leslie, bienvenidos, hijas. Dios les bendiga, y a todos, por supuesto, bienvenidos a los que son de casa. Amén. Bienvenidos. Tome su lugar, por favor. Es un gusto estar hoy aquí porque ayer llegamos en la noche prácticamente de San Luis Potosí y la verdad fue una gran bendición poder estar allá. Por mucho nos rebasó la capacidad de los pequeñitos que íbamos a atender allá, pero le damos gracias a Dios. Íbamos según esto solo por 220 niños y resultó que llegaron casi más de 300. Entonces fue una gran bendición y ahí nos multiplicamos todos, pero gloria a Dios. La verdad estamos cansados pero muy contentos, muy gozosos. Y pues bueno, esto continúa y no podemos detenernos. La obra del Señor. Por eso habla en el libro de Hechos, era una iglesia de hechos, no de palabras, era de hechos, porque trabajaban, accionaban, y lo hemos visto que el libro de Hechos, cuando usted lo termina de leer, no dice la palabra amén. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se sigue escribiendo. Así que seamos una iglesia de hechos para que podamos caminar en el Señor. Amén. Bien, amados, hoy les quiero hablar un poquito, solo un poco, porque en realidad son temas a veces muy profundos, largos, pero solo podemos ver en José, el hijo de Jacob, una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y en muchos aspectos hoy voy a tocar, espero alcanzar, son 7 puntos los que quiero tocar nada más. Yo sé que podríamos encontrar más, pero hoy solo quiero detenerme con 7 puntos. Así que ahí en su lugar incline su rostro y vamos a orar. Padre, en tus manos ponemos este tiempo, Señor. Que seas tú hablando hoy a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor. Gracias porque nos has rescatado. Gracias porque nos has redimido, Señor. Gracias porque nos has fortalecido. Gracias porque en medio de todo lo que podemos ver hoy en el mundo, Señor, tú sigues guardando a tu pueblo, Señor. Gracias. Te amamos, te exaltamos y ponemos este tiempo en tus preciosas manos, Señor. Que seas tú obrando en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale palmas al Señor. Como usted lo sabe, José fue el penúltimo hijo de Jacob, el primero con Raquel, y Dios, y vemos que Jacob, dice la palabra, que amaba a José más que a los demás.
¿Será acaso que Dios ame a unos más que a otros? ¿Usted qué cree? Dice que Él no hace acepción de personas. Pongamos atención. A todos nos ama por igual. Pero quiero decirle algo hoy y quiero que lo aprenda. En la Biblia enseña, y como aquí podemos y lo vamos a ver, papá sí tiene algunos preferidos, y no porque él quiera, sino él le gustaría que todos fuéramos consentidos de él. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema no está en Dios, está en nosotros. Porque José era el preferido de papá, pero porque él se esforzaba en hacer la voluntad de Jacob. Él se esforzaba en obedecer todo lo que Jacob le pedía, aunque en ello despertara la envidia de sus hermanos. Vemos que José nació en Padán Aram cuando su padre tenía 90 años y era, repita conmigo, su hijo favorito. No sé cuántos quieran ser los favoritos de papá. Yo quiero ser favorito de papá. Entonces, esforcémonos en caminar en la voluntad de papá, en hacer lo que le agrade. Y vamos a ver que José era amado por Jacob, y aunque ello provocó la envidia de los hermanos mayores. A ver, voltea a ver discretamente al que tiene a un lado. Voltéalo a ver y dígale, tú eres el favorito de papá. Eres la favorita de papá. Cuando José tenía 17 años de edad, su padre lo envió a ver qué estaban haciendo sus hermanos. O sea, para Jacob, José era alguien confiable, era alguien que Jacob le podía encargar lo que fuera y José lo hacía. Nunca obtenía un no. Yo le pregunto, cuando su pastor le pide algo, ¿usted lo hace? ¿O pregunta el por qué? ¿O como para qué? Es como en el ejército, amados hermanos, cuando a un soldado se le da una instrucción, el soldado solo tiene que obedecer. Una orden no se cuestiona, simplemente se obedece. Cuando Dios nos habla, tú y yo lo único que tenemos que hacer es obedecerlo. No cuestionar el por qué o el por qué pasan determinadas cosas. Dios tiene el control de todo, amados hermanos, aunque pareciera que no. Repita conmigo, y es el primer punto que quiero ver, el hijo amado. José era un hijo amado. Génesis capítulo 32, acompáñenme por favor, versículos del 2 al 3. Génesis capítulo 37, versículos del 2 al 3, dice: esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, repita conmigo, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con sus hijos en Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre, repita conmigo, malos informes. Y versículo 3. Y amaba Israel a José más que ¿qué? Que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores diversos. Vemos aquí que Jacob amaba, o bueno, ya llamado también Israel, amaba a José más que sus demás hijos. Pero cuando vemos que aquí dice que lo tuvo en su vejez, significa, viene de una frase del hebreo que significa que era un hijo sabio. No tanto porque lo haya tenido de 90 años, sino que José, aun siendo joven, era sabio.
Era un joven sabio, era un joven obediente, era un joven prudente. Y por supuesto que Jacob se apoyaba en José para cualquier trabajo. Sabe que Dios nos ha encomendado y nos ha dado una gran tarea a nosotros como iglesia. Y pareciera que hoy en tiempo de pandemia hemos descuidado esa parte. Mire, me compartían unos hermanos, ahora que fuimos allá a San Luis, mire qué tremendo, que un matrimonio le habló al que era su pastor, porque habían tenido una pérdida, y el pastor no quiso ir, ni siquiera compartir una palabra. Y mejor estos hermanos tuvieron que buscar la ayuda de otro hermano. Qué tremendo es que si nosotros como iglesia hemos sido llamados para compartir las buenas nuevas, para traer consolación, para ayudar, sabemos la situación que estamos viviendo en el mundo por el tema de esta pandemia. Y ciertamente si vamos, pues hay que ir con todas las medidas prudentes. Pero se necesita llevar consuelo a aquel que lo necesita. Por eso Jacob o Israel podía ver en José alguien confiable. Dios quiere confiarte algo hoy. Y Él quiere que tú seas como José, alguien sabio, alguien que se le pueda confiar, porque vemos que Israel amaba más a José, más que a sus demás hijos, pero porque era alguien confiable, era alguien sabio, era un joven que no importaba la edad, pero era sabio. Y el principio de la sabiduría, según Proverbios, es el temor al Señor. Mire, cuando empezó la pandemia, mucha gente empezó a buscar afanadamente, incluso predicaciones por internet, en línea, y mire, llegábamos a tener tantísimas visitas en la página que le dábamos gracias a Dios por ello. Pero conforme fue avanzando el tiempo, conforme la gente se fue acostumbrando a la pandemia, como que le empezó a perder el miedo, y hoy incluso lo podemos ver en muchos lugares, ahora que se abrió lo del Buen Fin. ¿Qué pasó? La gente otra vez abarrotaba los centros comerciales, abarrotaba las tiendas. Y nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de su palabra, de sus promesas. ¿Cuántas promesas Dios, Irma, cuántas promesas Dios te dio? Tú y yo lo sabemos porque venimos de una misma casa. Que jamás se les olviden las promesas que Dios les ha dado. No importa lo que estemos viviendo o estemos pasando, Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas cabalmente. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es como José, alguien sabio, alguien confiable. Queremos ser favoritos de papá. ¿Cuántos pueden decir amén? Empecemos a ser sabios. Empecemos a ser confiables para el Señor. Él te va a empezar a confiar en algo que no es tuyo. Yo le agradezco a Dios que ahora ponga en mis manos la vida de iglesias en San Luis Potosí. Y cuando hablo de iglesias, estoy hablando de iglesias, no de una sola. Y que me permita poder ser parte de eso, porque el que aprende a ser fiel en lo poco, Dios lo va a poner en mucho. Aprendamos a ser fieles aquí. Mira, a mí no me desanima esto que estamos viviendo hoy como iglesia. Yo creo que Dios nos quiere llevar a que verdaderamente aprendamos a ser adoradores genuinos. Y la adoración va más allá de tener aquí instrumentos, porque yo los podría llenar aquí de instrumentos. Y a lo mejor hasta de los mejores. Pero ¿de qué sirve si no aprendemos a adorar a Dios? A lo mejor yo puedo tocar hermoso un teclado, una guitarra, una batería. A lo mejor puedo tener hasta voz angelical. Pero si no aprendo a adorar,
de nada sirve. Israel había tenido en su vejez a José, y aun siendo Benjamín el menor, porque hoy lo vemos en lo natural, en casa normalmente ¿quién es el consentido? Los más pequeñitos normalmente, ¿verdad? Así como que el papá y mamá como que siempre como que los apapachan y los consienten más que a los demás, ¿verdad? Pero aquí vemos que José no era el más pequeño, era el penúltimo, porque Benjamín era el más pequeño. Pero ya le decía que cuando lo tuvo en su vejez, cuando hablamos en el hebreo o una frase en el hebreo, significa un hijo sabio. Uno que poseía, repita conmigo, prudencia. Vamos, repita conmigo, prudencia, sabiduría, superiores a la edad que José tenía. Porque José fue y le dijo, papá, ¿qué crees? Que mis hermanos como que no andan haciendo las cosas bien. No olvide que Jesús es nuestro hermano mayor y es el amado de papá, porque cuando él fue enviado a la tierra y a los 30 años se presenta con Juan el Bautista y él es bautizado, dice que se abren los cielos, ¿verdad? Descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma y posó en Jesús y se abrieron los cielos y dicen los testigos, por lo menos el Mateo dice que se oyó una gran voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo encuentro complacencia. Porque cuando estaba diciendo amado, es porque papá sabía que Jesús iba a cumplir perfectamente con el propósito que se le encargó. Aunque él pudo haber dicho, cuando él lo estaban apresando, él pudo haber mandado traer una legión de ángeles para que lo rescataran. Es más, a lo mejor hasta con un solo ángel. Él pudo haber dado la instrucción, o él pudo haber dicho, papá, yo no lo hago. Porque aún postrado ahí en el Getsemaní, orando, y que sus sudor eran como gotas de sangre ahí, dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Jesús desde que vino ya sabía que venía. Y él jamás desistió del propósito. Por eso el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Si tú y yo queremos complacer a papá, tenemos que estar dispuestos a darlo todo por él. Mire, cuando alguien le dice, ¿no le gustaría ir a Estados Unidos a predicar? ¿No le gustaría ir a Europa a predicar? Tal vez digamos que sí, ¿verdad? Pero que le dijeran, va a la China a predicar. ¿Quiere ir a China a predicar? ¿Quiere ir a Irak a predicar? ¿A Irán? Mire, ya no hay amenes. Pero ahorita Dios nos prueba en lo poco. Vayan a la Huasteca Potosina. Vayan a la sierra ahí. Gloria a Dios por los que fuimos, por los que estamos hoy aquí. Porque aún cansados y todo, aquí estamos. Y yo le quiero decir algo. Cuando nosotros terminamos la actividad allá, le puedo asegurar que papá dijo, estos son mis hijos amados. Porque fuimos a hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Sé que había ciertas incomodidades como en algunos lugares porque así es. Pero gloria a Dios y aún yo le daría palmas al Señor, a Él, por el privilegio que nos da de ser parte en ese proyecto. Y gracias a Dios por la vida de los hermanos que con todo su corazón nos ofrecieron un lugar donde quedarnos. Mire, a nosotros nos tocó quedarnos con un matrimonio
Y la verdad lo hicimos voluntariamente para dejar el espacio a otras personas que nos acompañaron. Pero me conmovió tanto en mi corazón porque eran personas casi de 80 años, un matrimonio, que tienen más de 20 años solitos ahí. Entonces usted se imagina lo que representó para ellos el que nosotros nos pudiéramos quedar en su techo. Bueno, al otro día, ¿a qué horas termina? ¿A qué horas viene? Luego yo creo que como a las 7, 8. ¿Qué tal si le hago un patlache? Luego, ¿en serio? Ya no como otra cosa más que un patlache. Y tal vez los que no conozcan qué es un patlache, es como un tamal oaxaqueño así grandote. ¿Verdad, Irma? Tú sí lo conoces porque has ido para allá. Haga de cuenta que es masa con chile y después le pueden echar pollo o carne de puerco y ya lo envuelven todo y en una olla como una vaporera hasta que se cosa. Y el zacahuil, haga de cuenta que es un mega tamalote. Igual, pero ese va en horno. Entonces, ¿y sabe para qué ellos ocupan un patlache o un zacahuil? Escuche esto, por favor. Ellos lo comen solo en situaciones especiales. ¿Cómo no se puede sentir uno honrado por Dios? Cuando un matrimonio de esa edad se desprende. Pero ¿sabe? Cuando tú y yo estamos dispuestos a hacer la voluntad de papá, Él mueve cielo, mar y tierra para que no te falte nada. Si tú y yo queremos ser amados como Israel amó a José, como papá ama a Jesús. Y no estoy diciendo que papá no nos ama con amor eterno. Pero Él quiere, anhela que usted y yo nos convirtamos en ese hijo favorito, en el cual es sabio, es prudente, es confiable para cualquier trabajo. Porque algunos dirán, no, yo no, ya no voy para allá. La hermana Cata no me deja dormir. Habla en lenguas toda la noche. No, hombre, un llenadero, una llenura del Espíritu Santo en los hermanos, mire, tremendo. Amados. Y vemos que Israel le hizo una ropa de diversos colores. Y usted y yo conocemos la historia que cuando a José se le puso la túnica de colores, él empezó a tener sueños, él empezó a soñar, y sueños que sus demás hermanos no tuvieron, pero yo le puedo asegurar que Dios tenía planes también con sus hermanos. Pero José fue el predilecto de papá. Mateo capítulo 3, versículo 17, vamos a ver ahí parte de esto que estamos hablando. Cuando papá habla de Jesús diciendo que es su hijo amado, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, en el cual yo me complazco. Porque hablamos que el Señor estaba dispuesto a hacer la voluntad de papá. Porque en Él se deleitaba el Señor. El buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 32, versículo 37, perdón, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre,
informaba José a su padre la mala fama de sus hermanos. Pero vemos aquí José que él estaba apacentando, cuidando a las ovejas de su padre. Y aprenda esto, por favor. Usted conoce cómo termina la historia de José, siendo el segundo hombre más importante de Egipto. Pero a él primero se le probó cuidando a las ovejas de su papá, apacentándolas, cuidándolas. Cuando a usted le encarguen un trabajo, por sencillo que ese pudiera ser, porque mira, hay cosas aquí en la iglesia que parecen desapercibidas tal vez, como el aseo mismo de la iglesia, el hacer un pequeño trabajo de mantenimiento, el que se le encargue incluso algunos cables para el trabajo que se iba a hacer allá, por mínimo que sea el trabajo que se me encargue, yo tengo que aprender a hacerlo con amor, hacerlo con gozo, hacerlo con diligencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque vemos que José tenía 17 años, era un jovencito y estaba ahí cuidando, apacentando el rebaño de junto con sus hermanos. Ahora acompáñame a Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. Aquí está hablando Jesús. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es triste ver que cuando hay una necesidad grande, y lamentablemente hay ministros que no tienen el tiempo, no se dan el tiempo de cuidar, de atender, porque, perdónenme, predicar, y se lo digo con todo mi corazón, cualquiera de ustedes, si tiene a Cristo en su corazón, tiene la capacidad de subir y dar un mensaje. No sé si me está comprendiendo. Porque esto solo es parte del trabajo de un pastor. Porque el trabajo verdadero para nosotros empieza cuando bajamos de aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cómo está tu corazón, cómo estás, qué estás viviendo, qué tal si sufriste una pérdida, o qué estás viviendo hoy. Esto es apacentar. Muchos se jactan de tener hijos espirituales en la iglesia, y eso es bueno y le damos gloria a Dios por ello. Pero ¿cuándo ha escuchado usted que un pastor hable de los abortos espirituales que tiene? Y esto es una palabra fuerte. A mí hace tiempo me quisieron abortar, pero yo le agradezco a Dios que Él me haya rescatado. Y hoy tenemos un Padre espiritual que Dios tuvo a bien ponernos y acogernos como iglesia. ¿Sí está comprendiendo? Porque el buen pastor da su vida por las ovejas, las apacienta, las cuida, las protege, y cuando es necesario, yo se lo he dicho aquí, hasta un buen pastor le tiene que romper las patas a la oveja cuando sea necesario, pero no para dejarla ahí tirada. Cuando hay una ovejita que anda, ¿verdad? Hay ovejitas que se sienten cabras. ¿Sí sabía? Una cabra, ¿cómo es? Anda brincando de aquí para allá, arriesgando su vida. Entonces el pastor, cuando ve eso, cuando es un buen pastor, tiene que tomarla a la oveja, romperle la pata, cargársele los hombros, llevársela hasta el redil, ponerla en el redil, sanarle la herida y cuidarla hasta que sane. Y eso requiere de tiempo, de cuidado, de atención, de alimento, muchas cosas. Porque el buen pastor, dice aquí nuestro amado Jesús, es el buen pastor, da su vida por las ovejas.
José era un pastor de ovejas, apacentaba las ovejas de su padre, junto con sus hermanos. El buen pastor, aunque esto puede decirse de pastores literales, quienes aún por sus rebaños, fruto, como David, que él tuvo que hacerle frente al león, al oso, y si era necesario hasta de las mismas fauces, le arrancaba las ovejas de su padre, no eran de él, pero él las cuidaba como si fueran suyas. Y al paso del tiempo, David se convirtió en el más grande rey de Israel. José se convirtió en el segundo hombre más importante porque él aprendió a apacentar a las ovejas de sus padres. Se le va a dar palmas, déselas fuerte. Y se lo digo porque muchos, y lo digo con mucho respeto, y es algo que yo he tratado de enseñarle mucho a los pastores en San Luis, las ovejas son de Cristo, no son mías, ¿verdad? No son de Pablo ni de Silas, no, somos de Cristo. Y Él sabrá en qué lugar ponerlo a usted, porque ese lugar será el mejor para usted, para que usted sea plantado, empiece a crecer, se desarrolle y el día de mañana dé fruto. Amén. Pero a veces nos queremos apropiar de algo que ni siquiera es nuestro. Las ovejas son de Cristo y Él sabrá dónde plantarlas. Pero vemos el caso de José, un joven de 17 años que apacentaba a las ovejas, las cuidaba. David, qué interesante, porque también David era un jovencito que cuidó y apacentó y con su propia vida cuidaba, porque también David es una figura de Cristo en algunos puntos. Jesús, Él sabe perfectamente que las ovejas son de papá. Él solo vino a apacentarnos, a cuidarnos, a guiarnos, a enseñarnos cómo poder tocar el corazón de papá. Y el buen pastor está dispuesto a dar su vida. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Dio su vida por usted y por mí. Y la verdad no lo merecemos. Pero por amor, por ese amor que te tiene tan entrañable, es que dio su vida por ti ahí. Ya no descuides tu vida espiritual. Ya no la descuides. A veces pareciera, somos hombres. También como ministros somos hombres, nos equivocamos. No somos perfectos. Al único que tenemos que ver es a Jesús. Pero sí, ciertamente a veces necesitamos el consejo, el consuelo, una palabra, hasta un échale ganas, hijo. ¿Verdad? Y luego en lugar de eso, puro regaño, pura vara, ¿verdad? Pura vara. El pastor rompió la pata, pero sanaba, curaba. Pero jamás lo hizo para matar a la oveja, sino para que la oveja entendiera que su vida corría peligro. Y yo creo que es ahí donde muchos pastores nos hemos equivocado. No hemos apacentado realmente a la iglesia. Tal vez nos conformamos con solo darles de comer y que cada quien coma lo que pueda. No. Hay que ver la verdadera necesidad que hay. Y como ministros tenemos esa gran responsabilidad delante de Dios. Y Jesús mismo es el ejemplo de ello. Y aunque hay mucha lucha, tenemos que seguir adelante. Y vemos también que José fue enviado, así como Jesús fue enviado. Porque Jesús no vino por su propia cuenta.
cuando Jacob envió a su hijo, a José, para buscar a sus hermanos, porque los tremendos ya se habían perdido. Y sorpréndase, ¿sabe quién fue el primero que empezó ahí a ponerle idea a los hermanos de qué hacer? Judá. ¿Y qué significa Judá? ¿Sí recuerdan? ¿Qué significa Judá, hijo? ¿Acuerdan? Ayúdame. Alabanza, adoración. Y vemos que en muchas estrategias Dios daba la instrucción y que Judá vaya al frente. La alabanza, la adoración al frente. Génesis capítulo 37, versículo 13. Usted tiene que aprender a esperar a ser enviado. Usted no vaya por su cuenta. Muchos adelantan y no sabe las revolcadas que van a tener. Porque cuando, imagínense que yo solito por mi cuenta fuera a salir, le digo una cosa, a lo mejor ni llego y la camioneta se me descompone en el camino. Bueno, ni siquiera llevaríamos nada de aquí para allá. En cambio, le doy gracias a Dios porque hasta nos falta manos camionetas para llevar más cosas, porque hay cosas que a veces se quedan aquí. Mire, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo túnica de diversos. A ver, ¿no le cambiaste, hija? 13, 37, 13. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Repita conmigo, Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué dijo? No dijo: ay, ¿por qué yo? ¿Cuántos aquí contestan así? ¿Por qué yo, pastor? ¿Por qué no le dice a aquel chaparrito que está en la entrada? No, José inmediatamente dijo: heme aquí. Seguro cuando papá estaba en el cielo dijo: tengo un plan para salvar al hombre. Y seguro Jesús dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo lo quiero hacer. Yo quiero hacerlo. Yo le digo a papá: no envíes a nadie más a San Luis, yo quiero ir. Yo quiero ir, yo quiero estar ahí. Bueno, yo desde pequeño espiritualmente, yo le dije al Señor: a donde tú me quieras enviar, papá, a donde tú me digas, yo voy. Por eso es que cada vez que me dicen: oiga, pastor, ¿puede ir conmigo a tal lugar? Me acuerdo de esa promesa y le digo: sí. Porque yo hace tiempo le dije a Dios que yo quería ir a donde Él me mandara. Si se las va a dar a Él, déselas fuerte, por favor. Si va a dar palmas, déselas fuerte. Porque Jacob, ansioso de saber cómo les estaba yendo a sus hijos en un lejano campamento, y le dije Siquem, ¿verdad? ¿Sabe qué significa Siquem? Hombro. ¿Y el hombro para qué sirve? Para llevar las cargas. Pero ahorita vemos, porque ya me estoy adelantando. José, aceptando el joven la misión, fíjese, estuvo dispuesto a dejar el valle de Hebrón. Hebrón es un lugar de asociación, es un lugar de pacto. O sea, él estaba cómodamente ahí en Hebrón, o sea, pero él cuando su papá le dijo: hay que ir, sí, yo voy, heme aquí, yo voy. Imagínense a Jesús junto a papá. Y ese hermoso canto que dice, ¿verdad? Que dejó el cielo para bajar como hombre aquí y ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tu nombre levantaré, me deleito en alabarte. Te agradezco que en mi
Dejó el trono, dejó todo, no escatimó el ser igual a Dios, lo dejó todo por ti y por mí. Él nunca jamás, dice Isaías 53, que él enmudeció, no abrió su boca jamás. Y se dejó que lo crucificara completamente. No sé si está comprendiendo, iglesia. José fue enviado por su padre a ver a sus hermanos, a llevar la carga que el mundo hoy tiene. Y Jesús te recuerda, venid a mí que está trabajado y cargado, yo te quiero hacer descansar. Yo pregunto, ¿habrá todavía alguien aquí que quiera seguir llevando sus cargas? Ya déjaselas al Señor. Toma la carga de Él, su yugo que es fácil de llevar, y adelante. Ya no cargues lo que no te corresponde. No sé si recuerda usted la película del peregrino. Llega a un lugar, el peregrino siempre va con su mochilota, ahí cargando todo. Llega, es como aquí, si llegáramos cargados con tanta cosa, usted deja esa mochila en la entrada y usted llega aquí y empieza a alabar, a gozarse y dice, wow, qué bendición poder estar en la casa de papá. Pero resulta que cuando se sale, agarra su mochila y se va. Ya deja tus cargas, confía, entrégaselas. Porque cuando el siervo fue enviado, cosas grandes pasaron. Deja tus cargas. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Primera de Juan capítulo 4 versículo 14. Dice, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre que ha enviado al Hijo, y la palabra Hijo está con H mayúscula, se está refiriendo a Jesús, el Salvador del mundo. Jesús no vino por su propia cuenta. Él es más, Él lo reafirma diciendo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Padre, no la mía. La verdad es que llegando de San Luis, cansados de la manejada, todo lo que se realizó, y yo estuve toda la semana prácticamente allá, y ahorita que estoy aquí, Dios me fortalece. Y le puedo asegurar que hoy me costó un trabajo levantarme, decía, papá, fortaléceme. Es cuando empiezo a darme cuenta que la bola me está alcanzando. ¿Sí sabe a qué bola me refiero, verdad? No a esta bolita, sino a la bola de años. Pero le doy gracias a Dios que Él nos empiece a fortalecer. Pero mire, dice, y hemos visto, ¿verdad? Y la palabra visto en el griego es contemplado. O sea, ellos pudieron contemplar. Aquí los apóstoles hablando, nosotros pudimos contemplar, y nosotros dice, hemos contemplado y testificado que el Padre envió a Jesús, que Él envió a su Hijo. También es mirado con atención. Dígale a su hermano que tiene a un lado, tenemos que ver con atención. Yo no dudo de que Dios lo quiere enviar, levantar para hacer algo importante. Porque creo, sin temor a equivocarme, todos aquí somos especiales para Dios. Por eso estamos aquí, por eso somos sus hijos. Pero Él ahora quiere que tú y yo nos convirtamos en ese hijo amado, en ese hijo de la vejez, en alguien sabio.
Mire, esto está tremendo. El siguiente punto. El hermano vendido. Usted conoce la historia de José. Sus hermanos ahí, cuando lo vieron llegar, imagínense a José contento de haberlos encontrado. Ya habrá oportunidad después de investigar quién fue ese hombre que se encontró ahí en el camino, porque en medio de la nada se encontró alguien que le dijo, ¿están allá? Yo le puedo asegurar que era un ángel de Dios que dijo, allá están. Un terreno tan grande para encontrarlos y de la nada se encuentran. Mire, cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, cuando tú y yo somos enviados por Dios para hacer algo, de verdad, hasta ángeles salen. Mire, la vez pasada que fuimos a San Luis tuvimos un desperfecto en la camioneta y pareciera que no, hermano. Donde nos quedamos, en toda la sierra, encontramos un lugar con señal. Y no solo eso, sino hasta encontramos una persona que nos ayudó, que bueno, hasta nos dejó entrar al baño, comimos, en lo que esperamos en la asistencia, ¿verdad? Es Dios. Cuando sea necesario, levante su mano derecha y cierre sus ojos. Solo espera que Él te envíe. Pero cuando sea necesario y tú tengas una gran necesidad, Dios te dice hoy que Él mandará ángeles para auxiliarte. Solo no te salgas del camino, permanece en el camino. Y permanecer en el camino, no olvides que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dele palmas al Señor. Pero mire qué tremendo es ver que hay hermanos que quieren vender a otros. A ver, voltee a ver al que tiene a un lado y si puede cámbiese de silla. Génesis 37, 28, mire qué tremendo. Génesis 37, 28. Usted sabe, yo me imagino a José caminando bien tranquilo y gozoso porque Dios, hermano, ya los encontré. Y después los 10 ahí, porque Benjamín estaba con papá. Estaban los otros 10 tremendos allá. Se le quedaron viendo y dijo, ahí viene y mira, ahí trae su túnica de colores. ¡Hay que matarlo! Vea lo primero que llegó a su mente y a su corazón, quererlo matar. Pues después Judá como que se portó más buena onda, ¿verdad? No, vamos a arrojarlo ahí a ese pozo mejor. Y después, no, vamos a venderlo. Mire. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas, repita conmigo, por 20 piezas de plata y se lo llevaron a Egipto. Obrando impulsivamente por el consejo de Judá. Usted léalo ahí completo para que los contextos para que vea. Lo estudie usted en su casa. Ellos tuvieron lista a su pobre víctima cuando llegaron los comerciantes. Y realmente el dinero no les interesaba, lo único que querían era deshacerse de su hermano incómodo. ¿Sabe que de repente a usted y a mí vamos a incomodar a otros? A ver, vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren ser los favoritos de papá? Y hay como que menos a menos. A ver, ¿cuántos quieren ser los favoritos de papá? No importa que te envidien, no importa que te quieran vender, no importa que hablen mal de ti, ¿seguro? Órale pues. Lo vendieron por 20 monedas de plata. Aquí olvidemos, algunos teólogos dicen que si eran las monedas formas de anillo, lo importante es que lo venden. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesús? ¿Qué hizo Judas? Mire, comiendo
en la última cena con el Señor. Y Jesús le da a Judas, dice, ahora ve a hacer lo que tienes que hacer. Fue y lo entregó y lo vendieron por 30 monedas de plata. Aun con los que tú puedas estar reunido, alguno te puede entregar, alguno te puede traicionar. Y eso no nos tiene que sorprender, porque si a Jesús se lo hicieron, ¿qué nos podemos esperar usted y yo? Pero entienda que si lo está viviendo, dele gracias a Dios, porque usted es un favorito de Dios, un amado de papá. No sé usted, pero yo me gozo de escuchar esto. Por eso y yo todavía iba por allá, yo veía que me veían hasta con recelo. Y hasta veía como que me mandaban guardaespaldas. Dije, wow, qué tan importante soy que hasta guardaespaldas me ponen. Y mira, y muchos de ellos, cuando yo estaba ahí, pastor, ¿cómo está usted? Pero así es la gente. Pero le da uno gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Te lo voy a decir cómo es. A la gente le molesta que usted brille. Porque cuando usted brilla, cuando usted resplandece, cuando el Señor está con usted, mire, a la gente le incomoda, aún dentro de la misma iglesia. Y le podría hablar, hermanos, ahí está Caín, ¿qué hizo con Abel? A ver, ¿por qué? Por envidia, porque lo envidió, porque papá aceptó la ofrenda de Abel, no la de Caín. Y Caín, ¿verdad? Lo tomó, vente Abel, vamos al campo. Y en el campo lo mató. Así que no se sorprenda cuando lo envidian, cuando hablen mal de usted. De Jesús, ¿qué decían? Cuando liberaba, ¿qué le decían? Echa fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. Mire qué tremendo. Pues si es el hijo del carpintero, ¿cómo es que él? Bueno, ni sus hermanos le creyeron. Solo hasta que él resucitó, sus hermanos creyeron. Pero antes, no creían. Así que usted no se preocupe, dígale a su hermano, no te preocupes. Tú fuiste llamado a resplandecer. Tú fuiste llamado a crecer, a desarrollarte. Porque Dios tiene una comisión especial para ti. Y tiene un propósito especial. Y hermana, no se ha terminado. Seguimos aquí, hay una comisión y un propósito y tenemos que luchar por él, porque el Señor está con nosotros. El sufriente solitario. Yo le digo una cosa, hay desiertos que usted tiene que pasar solito. ¿Sí me escuchó? Hay desiertos que usted tiene que pasar solito. Bueno, y lo pongo así, porque la mano del Señor está ahí. Pero me refiero a que hay desiertos, hay pruebas en las que tenemos que pasar. Mire, hay desiertos que pasamos juntos como iglesia. Como ahora al regresar de la pandemia, todo lo que pasó, todo el sacudimiento que hubo y que ha golpeado a la iglesia, no solo aquí, en todos los lugares. Es una prueba que estamos pasando todos como iglesia. Algunos, en mi caso, que yo me enfermé y me contagié en el mes de mayo, fue una prueba individual y un proceso en el cual Dios me permitió pasar. Y yo le agradezco hoy porque digo, prueba superada, papá, y gracias. Y le doy gracias a Dios y aprovecho, mi hermano Eduardo, mi hermano Cuevas, ya están saliendo de esta terrible enfermedad y están en un proceso de recuperación. Es una victoria que ya tienen, pero fue un proceso individual que ni siquiera su esposa podía estar ahí, solito. Hay pruebas que son donde debemos estar solos, y José estaba ahí solo.
abandonada su suerte, pero a él jamás se le olvidaron los sueños y las promesas que Dios le había dado. Tú puedes estar en medio de ese proceso, pero Dios te ha dado, aunque sea una palabra, aunque sea una promesa, y de ahí te tienes que tomar y no olvidarla. Porque eso fue lo que le ayudó a José a salir adelante. Porque cuando él estuvo, mire, lo venden como esclavo. Y ya que llega allá, usted sabe, lo compra Potifar. Y lo lleva a su casa, ¿verdad? Ay, todo, qué padre. Pero no olvide, seguía siendo esclavo. A lo mejor tenía un lugar de privilegio. Y usted sabe que Dios estaba con él. Tan Dios estaba con él que todo lo que José hacía, florecía. Todo lo que José hacía era próspero. Pero de repente se encontró a Potifara. Bueno, así le puse yo, pero es la esposa de Potifar, ¿verdad? Que cada vez que pasaba José le decía, José. Y José así como, pero un día ya no pudo. Ya no pudo esconderse. Y usted conoce, empezó a dejarse seducir y terminó huyendo, gracias a Dios. Porque hay pecados de los cuales tienes que salir huyendo. Tienes que correr. No puedes decir, no, yo puedo. ¿Sí? Cuidado porque puedes caer. Por eso José salió huyendo. Pero usted conoce la historia. Lo acusan de intento de abuso y lo meten a la cárcel. Pero bueno, vamos aquí. Génesis 39:20. ¿Y qué hizo Potifar? Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y la Biblia no dice cuántos años estuvo ahí, pero pasó mucho tiempo. Pero él estando ahí en esa prueba, solo, encomillado, porque ahí estaba el Señor con él. Jesús, cuando fue arrestado, ¿qué pasó? Lo dejaron solo. Dice que todos corrieron despavoridos y lo dejaron solo. Es más, Jesús llegó a expresar estas palabras en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es que papá hubiera abandonado a Jesús. O sea, Dios es tan santo, que cuando todos los pecados del mundo vinieron a Jesús, papá tuvo que hacerse a un lado y sabía que esa prueba. ¿Usted cree que a papá no le dolía lo que le hacían a Jesús? Yo le pregunto, ¿usted cree que a papá no le duele lo que usted está viviendo? ¿Usted cree que él no está ocupado de su necesidad? Tal vez alguien pueda pensar hoy, es que ¿por qué mi padre me ha abandonado? Y a veces el enemigo, mire cómo puede transquiversar ahí. Si abandonó a Jesús, que no te abandone a ti. Pero él no lo abandonó dejándolo a la deriva, no. Era tanto el pecado del mundo, pero sabía que era necesario que Jesús cargara con eso, porque es ahí donde viene la verdadera libertad para nosotros. Hay pruebas, hijos, que tienen que pasar ustedes en la soledad. José lo vivió en la prisión, y a pesar de que usted sabe que tuvieron sueños los siervos del rey, el panadero y el copero, y José interpretó los sueños de ambos, y ambos se cumplieron. Al panadero a la horca, y al otro lo restituyen en su puesto. Y José le dijo, acuérdate cuando estés ahí, acuérdate, y le hablas a Faraón de mí. ¿Y qué cree que pasó? Como muchas veces ocurre que usted le encarga algo, se le olvidó.
Hasta que después, por allá Faraón tuvo un sueño que lo estaba atormentando y que mandó traer a sus hechiceros y todo, y nadie le pudo interpretar el sueño. Hasta que el copero, había un hombre en la cárcel que a mí me interpretó mi sueño y le platicó la historia. Mándenlo traer, mándenlo traer, porque en la soledad, en la última de las pruebas que José vivió, que fue en la soledad, lo mandó llamar Faraón. Y usted conoce el sueño de las 7 vacas gordas y de las vacas flacas. Y se cumplió. Porque el mandatario, repita conmigo, el mandatario será honrado. Dígale a su hermano, tú vas a ser honrado. Sigue honrando a Dios. Sigue honrando a Dios. Esfuérzate, camina. Y Dios te va a honrar, porque Dios sabe honrar a los que le honran. Génesis 41:40. Y usted sabe que cuando José interpreta ese sueño de Faraón, dice, ¿acaso encontraremos a alguien más lleno? Escucha, hasta el mismo Faraón reconoció el poder de Dios que había en José. Porque usted sabe, en la cárcel le dieron un trabajo y el hombre, todo lo que hacía José, producía, fructificaba, prosperaba. Yo declaro hoy esto sobre tu vida. Todo lo que tú hagas, levante su mano derecha, todo lo que tú hagas va a prosperar. Todo lo que hagas con tus manos va a prosperar. Dios te dará sabiduría y gracia para que todo lo que hagas prospere en el nombre de Jesucristo. Dele palmas al Rey. Dice aquí en Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Eso es lo que Faraón le dijo a José. Y hoy tú y yo sabemos que nuestro amado Jesús está a la diestra de papá. El Padre de la Gloria sentado en su trono y Jesús a su diestra. También sentado en su trono, pero a su diestra. Qué hermosa figura de José y Jesús. Juan 3, por favor. Juan capítulo 3, del 35 al 36. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Pero vemos que papá, cuando Jesús resucita y Él es glorificado, todas las cosas se las entregó a Jesús. Todas. Después de ese proceso doloroso que Él tuvo, todo se le fue entregado. Por eso podemos hoy declarar que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que es Jesucristo. Y que no hay otro nombre sobre otro nombre. Y es el nombre poderoso de Jesús, que está por sobre cualquier otro nombre. No importa la enfermedad, no importa el problema, no importa la circunstancia, el nombre de Jesucristo está por encima de eso. Si usted es un amado, una amada de Dios, hay procesos. Y dígale a que tiene a un lado, son necesarios. Porque a través de ellos Dios va a hacer crecer, te va a hacer crecer, te va a hacer resplandecer. Mire, pareciera que el enemigo, y solo pareciera, que el enemigo nos está haciendo estragos nuestra vida. Pero en realidad no es así. Dios hasta permite que Él llegue, como en la vida de Job,
pero es para que haya un crecimiento y un desarrollo en tu vida. El Padre sin duda ama al Hijo, y donde vemos que le entrega todas las cosas al Hijo. Pero aquí hoy tenemos el profundo manantial de amor y de vida eterna que nos da Jesús. Y tienes, y repita conmigo, y tenemos la vida eterna. Y con esto quiero terminar. El Salvador del mundo. En aquel tiempo de José, usted sabe, después de que interpretó el sueño, vinieron 7 años de hambruna, donde ya no había que comer. Pero como Dios estaba con José y Dios le había dado la estrategia a José, que tenía que construir graneros para ir almacenando todo para esos 7 años de sequía, venían de todas las regiones a comprar Egipto. Y José, gracias a la estrategia que Dios le dio a José, pudo salvar a Israel. Porque usted sabe que después llegaron los hijos de Israel, esos mismos hermanos que lo habían querido matar, que lo habían arrojado a una cisterna, y después que lo vendieron como esclavo, vinieron a buscar provisiones a Egipto. Y José los reconoció. Y usted sabe que después José los perdonó. Porque el nombre de José, dentro de muchos contextos, también se llama el que perdona. Y Jesús, y el Padre a través de Jesús, nos ha perdonado de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones. Y hoy podemos levantar nuestras manos limpias adelante de Él y decir: Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia. Y mire, Génesis 41:55 narra un poquito esta parte que le decía. Génesis, ¿ya lo tenemos? 41:55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: ¿id a quién? ¿Id a quién? Id a José y haced lo que él os dijera. Y si pudiéramos parafrasear esto, podríamos decir: ir a Jesús. Ve a Él. Ve a Él, pero haz lo que Él te diga. Y Jesús solo te dice: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No importa quién los haya lastimado, porque hasta pareciera, miren, como... Pero yo hoy declaro una palabra también sobre ustedes en específico, porque se está repitiendo otro patrón, ya no es normal. Cancelamos, y tomo la autoridad que Dios me ha dado, cancelo toda palabra de maldición en la vida de ustedes que haya hecho cualquier ministro de Dios. Hoy lo cancelo en el nombre de Jesús, y sé libre, crece, desarróllate, da fruto en el nombre de Jesús, porque a eso fuimos llamados, a ser plantados, a crecer, a desarrollarnos y a dar fruto en su nombre. Jesús llamó a 12, uno se perdió, pero vean el fruto de esos 11, o después 12, que incluyeron a Matías. Vean el fruto. Hoy tenemos el Evangelio gracias a ellos, gracias a que Dios los levantó y los usó, y seguimos dando fruto, y sigamos dando fruto. Mire, en San Luis, cuando llegamos hace un año, atendimos a 90 niños. Hoy atendimos 300 o un poquito más. ¿Hubo fruto? Así que prepárense para el año que viene.
Porque el nombre de Jesús significa Salvador, el Salvador del mundo. Ya no te aflijas. Hoy Dios te está llamando con lazos de amor. Y que no olvides el proceso que Él vivió. Y que es necesario que también nosotros lo vivamos. Yo sé lo que es sentirse solo. Yo sé lo que es sentir que te menosprecien. Yo sé lo que es sentir que te humillen. O que deseen que te vaya mal. Pero Dios, hasta el día de hoy, ha tenido misericordia de mí. Y hasta el día de hoy, Él me sigue sosteniendo. Y perdóname, si lo ha hecho conmigo, yo te digo que lo va a hacer contigo también. Pero solo te pido que te levantes hoy en el nombre de Jesús. Y que va a llegar un tiempo en que Dios te va a levantar como un siervo de honra, una sierva de honra. Mire qué interesante es ver cuando a David llegaron. A David le llegaron los enfermos, los endeudados, los más pobres, y como que David decía, yo, ¿qué hago? Y dijo, levántalos. Y usted conoce que de ahí salieron los valientes de David. A Dios no le interesa cuál es ni siquiera tu condición hoy. Y te lo digo así literal, porque Dios está interesado en lo que Él quiere hacer contigo. No en lo que ya pasó, en lo que puede pasar a partir de hoy. Y hoy quiere que tú te levantes. Hoy quiere que tú te des cuenta lo que Él vivió, el proceso que Jesús vivió, para que no lo olvides. Y cómo en la Biblia vienen figuras de hombres que nos representan a Jesús y nos dan esta luz tan hermosa de darnos cuenta que también tuvieron un proceso similar al que vivió Jesús. Y que es necesario que tú y yo aquí también lo vivamos. Porque el término cristiano es aquel que siga a Jesús, sus pisadas. Y lo que Él vivió lo vamos a vivir. ¿Van a hablar mal de ti? Sí. ¿Te van a envidiar? Sí. Porque todos los fariseos envidiaban a Jesús. Porque no, este nos está quitando gente. Mira. Bueno, algunos que decían ser amigos nuestros envidiaban. Porque luego sus iglesias no había mucha gente. Aquí ya estaba casi lleno el lugar. Eso pasa. Eso ocurre. Pero lo más importante es que hoy tú y yo nos esforcemos a seguir caminando esa segunda milla. Es algo que le hemos enseñado a esta iglesia. Yo pude haber dicho, no vayan a la iglesia el domingo, venimos muy cansados. Es más, no abrimos. Mire, por mi hermano y por mis hermanos que hoy nos visitan, valió la pena el servicio. Y por supuesto por usted que es de casa. Yo le he dicho, de vacaciones estamos prohibido, tiene prohibido irse de vacaciones. En serio. Pero le hablo espiritualmente. La carne necesita descansar de repente, pero espiritualmente prohibido irse de vacaciones. En 5 meses el enemigo destruyó la vida de muchas personas porque descuidaron su intimidad con Dios. ¿Cuántos divorcios ha habido ahora que he regresado de la pandemia? En el mundo, ¿cuántos hijos maltratados no hay ahorita? Porque los padres que no estudiamos pedagogía hemos estado lastimando a nuestros hijos. O peor, declarando palabras sobre ellos y que los estamos marcando y no nos estamos dando cuenta. Hijos, Dios le ama con amor eterno y Él quiere que vayas a Siquem. Siquem significa hombro, pero para que entregues tus cargas y que vivas en Hebrón, un lugar de pacto, ahí donde estaba José tranquilamente,
un lugar de sociedad, un lugar donde había armonía. Pero primero tienes que ir a Siquem, y donde a lo mejor tus hermanos te van a vender, y donde a lo mejor vas a caer en prisión, y donde a lo mejor te van a querer seducir, pero como te has querido guardar, el enemigo va a ensañarse, pero Dios al final te dará la victoria y te va a honrar porque has sabido honrar el nombre de Dios. Sigas esforzando y veamos en la vida de José un paralelo, en parte, la vida de Jesús. Cuando él se mantuvo siempre y no conoció pecado, el Padre lo puso en lo más alto, en lo más alto. Por eso es que le dio un nombre que está por sobre todo nombre. No sé cuántos quisieran hoy verdaderamente descansar en el Señor. Señor, jamás tú podrás cambiar las circunstancias, pero Dios las va a cambiar. Pero tienes que aprender a vivir en paz. Como ese canto que dice, paz en medio de las tormentas. Puedes estar en medio de la tormenta, pero tú vivir en paz. Esa es la verdadera paz que Él ofrece. Él no promete quitarte los problemas ni las tormentas. Lo que Él promete es estar contigo en medio de esa tormenta. Y eso te llena de paz. Tal vez valdría la pena ese canto que les decía, no sé si podríamos ponernos de pie. Y tal vez ahí hacer una pequeña oración. Yo no sé qué carga tengas. Si te quieres arrodillar, arrodíllate. Si te quieres postrar, como sientas tú en tu corazón. Lo importante es que hoy puedas descansar en el Señor. Toda aflicción de espíritu, toda aflicción en tu alma, incluso de tu cuerpo, hoy descansa en el Señor y no te preocupes. Él tiene el control de todo. Y Él nos ha dicho que nos ama con amor eterno y que Él tiene el perfecto control de todas las cosas. Yo sabía que si Él me mandaba, Él también me iba a regresar. Si Él me pasó por un proceso de enfermedad, yo le dije, Señor, estoy en tus manos. Y si en tu plan está que hasta aquí, papá, aquí estoy. Yo estoy preparado, papá. Pero si no, ayúdame, fortalece. Y como decía Pablo, y tal vez ahora que estuve cerca de ese proceso de la muerte, hoy tal vez entiendo lo que muchas veces decía, pero a veces no lo entiendes porque no lo vives. Pero lo que Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque cuántas veces a Pablo lo azotaron, lo metieron en las prisiones. Y una vez con Ananías hasta lo más profundo, y con un cepo.